Buenas noches, amados hermanos. Estoy desde Nueva York sintonizándome con todos ustedes para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Hemos tenido algunos problemas técnicos. Estamos tratando de hacerlo mejor. Espero que no se corte de nuevo. En la ocasión anterior que nos conectamos, se cortó la llamada y espero que no vuelva a ocurrir. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ya que el tiempo es de mucha importancia, y en esta noche vamos a pensar acerca de un tema que es actual. Creo que es de mucha relevancia para cada uno de nosotros en estos días que estamos pasando. Y vamos a pensar acerca de cómo podemos ser victoriosos en medio de las pruebas. En el libro de Santiago podemos leer algunos versículos, comenzando en versículo 1 del capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El Señor bendiga su palabra y nos ayude en esta noche para que podamos meditar en ella y aprender así la enseñanza de esta noche. Bueno, los problemas, hermanos, las dificultades son un factor común en la humanidad. No importa quién seamos cada uno de nosotros, no importa si usted es rico o si es pobre, no importa su color, si es blanco o si es negro, no importa si usted es necio o si es sabio, no importa en verdad ninguna de las condiciones en que nos encontremos, todos tenemos ese factor común que son los problemas y las pruebas. El mundo presente está pasando por un problema mundial que todos nosotros conocemos, este virus que comenzó en China y luego pasó del continente asiático al continente europeo, y del continente europeo pasó a nuestro continente, América, y parece incontenible. Todos nosotros nos preguntamos qué va a suceder, y ciertamente es una prueba que está pasando el mundo, una aflicción en la cual podemos sentirnos bastante agobiados. Este virus que China ha tratado de controlar es un virus que avanza rápido. Ellos hicieron aún un hospital en 6 días. Imagínense qué capacidad para poder atender así a estas personas que están enfermas, pero aún así en otros países ha sido un caos. Italia ahora mismo está en nivel 4. O sea que eso significa que los hospitales ya no se dan abasto. El número de personas infectadas ha pasado la cantidad de personas que pueden ser atendidas. Entonces podemos mirar de que esta catástrofe es algo que puede producir en nosotros angustia. Cuando miramos las noticias, a veces las noticias en vez de animarnos nos desaniman, y produce entonces pánico, temor, ansiedad y cuantas otras cosas más. Pero bueno, aquí vamos a mirar algunas cosas en Santiago que nos pueden ayudar cuando tenemos una crisis, cuando tenemos pruebas. Y hay por lo menos 4 cosas que podríamos mencionar. La primera de ellas, podemos pensar acerca de las pruebas, la particularidad de ellas, o sea, las características que podemos encontrar en las pruebas. Segundo, podemos pensar acerca de la procedencia de las pruebas, de dónde vienen.
Tercero, podemos pensar acerca del propósito de las pruebas. Y por último, vamos a pensar un poco tal vez acerca de los cristianos, cómo reaccionamos en las pruebas. O sea, la participación del creyente en medio de las pruebas. Entonces, 4 cosas: las particularidades, la procedencia, el propósito y por último, la participación nuestra en medio de las pruebas. Bueno, la primera cosa, habla de las particularidades. Cuando nosotros pensamos en particularidades, estamos pensando en características. ¿Cómo son las pruebas? ¿Cómo son los problemas que pueden venir a nuestra vida? Santiago, en el capítulo 1 y verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una de las primeras características que notamos en los problemas, los conflictos, es que son inevitables. No importa lo que usted haga, hermano, los problemas son inevitables. El versículo lo dice claramente: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no dice tener por sumo gozo si te encontraras en diversas pruebas. No, es que él sabe que todos tenemos que pasar por diferentes problemas, diferentes circunstancias y dificultades en la vida. Entonces lo da por sentado. Esa frase, cuando os halléis, nos da por sentado que tendremos entonces pruebas. Y los problemas son algo seguro, son parte de la vida, nadie los puede evitar. Todos hemos experimentado problemas familiares, sociales, espirituales, emocionales y de otro índole, ¿verdad? Como el que estamos pasando ahora mismo, que es algo muy serio y es mundial. O sea, los problemas no son una clase electiva que nosotros podemos rechazar, como cuando estamos en la universidad o en la escuela, ¿verdad? Cuando yo estaba en la universidad, habían clases selectivas que podía tomar y habían otras clases que eran necesarias. Y ciertamente tenía clases que eran necesarias para graduarme. Una de esas clases era cálculo. Tenía que agarrar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Y cuando agarré el cálculo 1, fue un dolor de cabeza. Era una clase difícil. La retiré 2 veces para que no tuviera una nota baja y luego la volví a tomar por tercera vez y al pasarla, no con una gran nota, entonces pude alcanzar la meta para poder graduarme, ¿verdad? Pero las pruebas son entonces, primeramente, son inevitables. No podemos evitarlas. Así entonces no son una clase electiva. Muy bien, amados hermanos, perdonen una vez más. Tuvimos otra dificultad y nos volvimos a conectar. Vamos a continuar el mensaje que hemos estado teniendo y vamos a seguir en donde nos habíamos quedado. Así que los hermanos que vieron la primera parte van a tener que sintonizar el próximo y ver lo que continúa. Una vez más, perdón. Bueno, estamos hablando acerca de las pruebas y ciertamente esta es una prueba. El ser desconectado por el internet, ¿verdad? A veces sucede cuando se hacen estas transmisiones. Así rogamos su paciencia. Decíamos entonces que las características de los problemas son, primeramente, son inevitables, son impredecibles y por último pueden también ser inmensos. La palabra que se usa ahí es diversos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra significa en el original diferentes colores, matices, formas o tamaños. Entonces los problemas pueden ser inmensos en todas estas áreas. Por ejemplo, si hablamos de tamaño, un problema, una persona puede tener una gotera en la casa y se considera un problema. Tal vez está mojando la cama donde uno duerme, pero hay otras personas que tienen
un problema mucho más grande en tamaño, porque no tienen una gotera, sino que no tienen ni siquiera una casa donde vivir. Entonces, esa es una prueba mucho más grande. Puede ser también diversa en tiempo. ¿Cómo así en tiempo? Bueno, una persona puede padecer de una gripe 2 o 3 días, pero hay otras personas, y yo conozco varias, que han padecido de cáncer por muchos años y luego mueren, ¿verdad?, con mucho dolor. Entonces podemos mirar de que también el tiempo, son diversas en tiempo, pero también en la tolerancia. Hay pruebas difíciles en la vida y a veces nosotros tenemos que tolerarlas o soportarlas, pero todas son diferentes, aún en la tolerancia. No es lo mismo soportar la enfermedad cuando un hijo está en cama, ¿verdad?, a soportar la muerte de un familiar querido. Es muy diferente, pero necesitamos siempre tener esa tolerancia. También no es lo mismo superar un pleito con el esposo o la esposa, o que el esposo o la esposa nos engañen. Podemos mirar entonces cuán diferente es en tolerancia. No importa lo que sea, la palabra de Dios nos dice que Él nos va a dar la capacidad para poder soportar, para poder resistir la tentación, la prueba. Ese versículo conocido de 1 Corintios 10, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces el Señor nos advierte que no va a venir a nuestra vida nada que nosotros no podamos soportar, por muy grande que sea el problema o la dificultad. Yo no sé qué problema está pasando usted, además del que estamos pasando todos juntos, ¿verdad?, con este virus, pero lo cierto es que Dios, si lo permitió, es porque Él sabe que podemos soportar la prueba. Bueno, esas son las particularidades de lo que son las pruebas, ¿verdad? Son inevitables, son impredecibles, pero también son inmensas algunas veces. La segunda cosa que podemos mirar aquí en Santiago es la procedencia de las pruebas, la procedencia de las pruebas. Las pruebas pueden venir primeramente de Dios, y por eso las llamamos así, las pruebas. Vienen a medir y a chequear la calidad de nuestra fe. Tienen un propósito especial, en verdad. Por eso el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y estas pruebas, cuando escribe Santiago, eran relacionadas con el pueblo de Israel, en verdad, porque él escribe a los que estaban dispersos. Estas personas de las 12 tribus, ¿verdad?, estaban dispersas en diferentes partes porque estaban huyendo, estaban siendo perseguidos. Ustedes recordarán que la primera iglesia fue perseguida en gran manera. Muchos fueron decapitados, muchos fueron puestos en la cárcel, azotados, apedreados. Según el tiempo iba avanzando, en el tiempo de Roma, los creyentes fueron torturados, puestos en piras donde eran quemados vivos, puestos en el Coliseo romano, donde eran puestos para ser devorados por fieras salvajes como leones, tigres y otros más, panteras. Entonces podemos mirar de que las pruebas de la fe, cuando vienen de parte de Dios, es para, en verdad, mirar de qué estamos hechos. Si estamos en verdad fortalecidos en el Señor, si nuestra fe es de acero, o simplemente nuestra fe es un pequeño hilo que puede quebrarse con el tan solo toque de una pequeña dificultad. Entonces, cuando vienen las pruebas y vienen de parte de Dios, tienen un buen propósito: fortalecernos a cada uno de nosotros, edificar nuestra vida, ¿verdad? Bueno, el diablo es la otra fuente, pero aquí ya no las llamamos pruebas. En este caso, ahora las llamaríamos tentaciones. Es muy diferente, a pesar de que sigue siendo una prueba aún, pero ahora vienen de parte de Satanás, y es cuando nosotros tenemos que tener más cuidado todavía. ¿Por qué razón? Porque Satanás tiene un propósito muy diferente. El propósito es matar, robar, destruir nuestra vida cristiana. Dice el versículo del capítulo 1,
el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces podemos mirar ahí que Dios no nos va a tentar. O sea, Dios jamás nos va a pedir a nosotros que hagamos algo indebido. No nos va a decir que mintamos, no nos va a decir que robemos, no nos va a decir que engañemos a nuestro cónyuge. Pero Satanás sí. Él sabe cuál es el área débil de cada uno de nosotros y va a tratar de incitarnos a hacer el mal en esa área. Es como un pescador que toma la caña de pescar, toma el anzuelo, toma la carnada y luego va al mar, la tira y el pez entonces es atraído y seducido por esa carnada. Y cada pescador sabe cuál es la carnada que va para cada pez, porque hay diferentes tipos de peces. Bueno, Satanás es así, él sabe cuáles son las debilidades de todos nosotros. La debilidad de algunos puede ser el alcohol. Tal vez antes de ser cristianos, ¿verdad? Eran personas alcohólicas. Entonces él sabe que por esa área puede entrar. Otro puede ser el área sexual. Tal vez muchos teníamos vidas inmorales. Entonces él sabe que esa es la área débil también. Puede ser el dinero. Muchas personas pueden desear tener dinero. Y entonces él ataca por esa área. O puede ser el orgullo, la vanagloria, cuantas otras áreas más. Pero él sabe qué anzuelo tirar. Y nosotros tenemos que estar con cuidando nuestra vida de estos ataques. Y solo lo podemos hacer dependiendo del Señor. Cada día de nuestra vida, ¿verdad? Aún lo hizo con el Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 4, ustedes pueden leer acerca de la tentación del Señor Jesús. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces podemos mirar que aún el Señor fue tentado. Satanás quiere destruir nuestra vida, ¿verdad? Y aún quiso destruir la vida del Señor Jesucristo. Pero ahora podemos pensar acerca de el propósito, ¿verdad? ¿De dónde procede? Procede de Dios, se llama prueba. Procede de Satanás, se llama tentación. Pero ahora vayamos un poco más profundos en las pruebas que vienen de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito de esas pruebas? Bueno, el propósito de esas pruebas es vario. Y cada uno de estas pruebas es importante saberlas, ¿verdad? O conocerlas. Bueno, el primer propósito en los versos 3 y 4, nosotros vamos a mirar algunas cosas interesantes. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La primera cosa que nosotros notamos ahí es que la fe, ¿verdad? O la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios manda las pruebas, los problemas, las dificultades para desarrollar, para producir la paciencia en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. ¿Cuán paciente es usted, hermano? ¿Puede usted esperar en una línea del supermercado sin caer en la impaciencia? ¿Puede usted tal vez ir a un lugar tal vez lleno de clientes y luego usted tal vez está en el banco y está en la última parte de la fila y la fila se está moviendo lentamente? ¿Cómo reacciona usted? Bueno, para todos estos casos nosotros sabemos que necesitamos la paciencia. Es importante la paciencia. Cada uno de nosotros, cuando vienen las pruebas, necesitamos recordar que produce paciencia. La palabra paciencia significa, en griego, la habilidad de permanecer firme bajo la presión. Habilidad de permanecer firmes bajo presión. Bueno, nosotros vamos a ser presionados constantemente por el mundo, por la carne, por Satanás, y vamos a tener que permanecer firmes, ¿verdad? Y para eso necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, la paciencia nos va a ayudar para poder lograrlo. Uno de los hombres más pacientes que ha existido ha sido Job. Y ustedes saben por qué alcanzó la paciencia, ¿verdad? Este hombre en un solo día perdió sus hijos,
perdió sus bienes, todos sus bienes, no parte de sus bienes, pero todos sus bienes. Perdió también a su esposa en cierta manera, porque en vez de ser su apoyo, en vez de ser su ayuda, en vez de ser aquella que lo iba a animar y a apoyar y a sostener, más bien le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Bueno, ese no era el consejo de una mujer cristiana. Aún él mismo le contestó como mujer fatua, has hablado, ¿verdad? Entonces podemos mirar ahí que en un solo día llegaron todas esas pruebas a la vida de Job, pero él se mantuvo firme bajo la presión. Por eso llegó a ser el hombre más paciente de todos los hombres que nosotros sepamos. Se mantuvo firme bajo la presión. Entonces, esa es otro propósito de las pruebas de nuestra vida, es la purificación. Job capítulo 23, verso 10 dice de la siguiente manera, me probará y saldré como oro. Y luego en Zacarías capítulo 13 y verso 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ahora aquí está hablando de una manera simbólica. Él está haciendo una referencia a lo que es probar el oro. Por ejemplo, los dueños de automóviles o los que producen automóviles, las compañías como IBM o Ford o Toyota, prueban sus autos, prueban la resistencia de el metal, prueban los frenos, prueban los volantes, ¿verdad? Prueban los vidrios, prueban las ruedas y todas las cosas. ¿Por qué? Porque quieren saber qué clase de carro tienen y si pueden venderlo sin ningún problema. Bueno, pero hay otras cosas que se prueban también, ¿verdad? Se prueba el diamante. El diamante es una piedra preciosa que se prueba con otro diamante porque nada puede rayarlo. Y si un diamante, ¿verdad?, se prueba con otro diamante y lo raya, quiere decir que el otro es falso. Esa es la manera de probarlo. Pero aquí no está hablando ni de la prueba de un diamante, está hablando de la prueba del oro. Ahora, la prueba del oro es un poco diferente, porque cuando se prueba el oro, lo que se hace es meterlo al horno de fuego. Y cuando se mete en el horno, el oro se derrite. Pero hay una cosa interesante, que cuando se derrite, ¿verdad?, ellos saben qué calidad de oro es, si es oro en bruto o oro refinado, pero una cosa que pasa es que toda la escoria, todo el sucio del oro sale. O sea, el oro es purificado, se limpia, se refina. Eso es lo mismo, Dios nos mete en las pruebas para no solamente aprender paciencia, pero también para purificar nuestra vida, de tal manera que nosotros podamos reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Ese es el propósito en sí. Pero hay otro tercer propósito. Él es el de perfeccionar nuestro carácter. Dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí la palabra perfectos. Eso nos habla en el original de maduros, completos. La palabra en el original es teleios, y eso significa cuando alguien es maduro, es completo. Y Dios quiere que nosotros cada día que pasa podamos ser más maduros, que cada día nos parezcamos más a la imagen del Señor Jesucristo. Y lo hace a través de las pruebas. Cuando un hermano pasa por una enfermedad, el propósito no es humillarlo, ni tampoco tratar de atormentarlo. El propósito es que podamos pasarlas con paciencia para purificar nuestras vidas y para perfeccionar nuestro carácter. De tal manera que cada día podamos hablar, pensar, andar como el Señor Jesucristo. Esa es la idea. Teleíos, volvernos más maduros, volvernos más completos, volvernos a la imagen misma del Señor Jesucristo. Entonces estos son algunos de los propósitos por los cuales el Señor manda esas pruebas, ¿verdad? Las manda para, primeramente,
producir paciencia. Segundo, purificarnos. Y tercero, también para perfeccionarnos. Pero el último punto en el cual vamos a ocuparnos es la participación del creyente en medio de las pruebas. Ya miramos la particularidad de las pruebas, la procedencia de las pruebas, el propósito de las pruebas, pero ahora la participación de nosotros en medio de las pruebas. Esto nos habla acerca de nuestra reacción, cómo vamos a actuar, cuáles van a ser nuestras actitudes cuando nosotros estamos en medio de una dificultad, en medio de un problema, ya sea menor o mayor, serio, intenso. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Como un creyente fiel o simplemente como lo haría un incrédulo? Bueno, en lo que hemos leído nos vamos a dar cuenta de algunos consejos que nos da Santiago. Cómo nosotros debemos de actuar en medio de las pruebas. Como dijimos al principio, hermanos, no es fácil dejarse llevar a veces, ¿verdad?, por la palabra de Dios. A veces nos llevamos más por lo que dice el hombre, o sea, la palabra del hombre. Miramos las noticias, nos llenamos de temor, nos llenamos de desilusión, nos deprimimos cuando oímos lo que está pasando con este virus, pero el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice a nosotros que debemos de confiar en Él. Es lo que dice en San Juan, capítulo 16 y verso 33. ¿Verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Él nos promete aún su paz para poder pasar estos tiempos de dificultad. Y ahora nos va a sorprender lo que nos dice Santiago, porque Santiago, mire lo que dice en estos versículos. En el 2 dice, hermanos, tened por sumo gozo. Wow, pero esa palabra es seria. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago lo que está diciendo es, gozaos, gozaos. Ahora, ¿cómo podemos gozarnos cuando estamos en las pruebas? ¿Qué significa que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas? ¿Qué se nos está diciendo? ¿Quiere decir que yo me tengo que gozar cuando voy al médico y me dice que tengo cáncer? ¿Significa que me tengo que gozar cuando alguien me golpea y me ultraja? Cuando pasa una persona un divorcio, ¿debe de gozarse? No, no significa eso. No está hablando de eso. Lo que está diciendo ahí cuando dice que tenemos que gozarnos, no del problema, no del pecado, no de la dificultad, no de la prueba, sino que debemos de gozarnos en medio de la prueba. Ejemplo de esto es, por ejemplo, a Pablo y Silas. Ahora ellos están predicando la palabra de Dios y cuando predican los encarcelan en Filipo. Y ahí están en la cárcel. Y cuando están en la cárcel, tal vez en el cepo, ¿verdad? Y con guardias tal vez alrededor, enfrente de la puerta, ahí están ellos. Podrían haber estado tristes, deprimidos, pero no lo están. Ahí están ellos cantando a Dios, están alabando al Señor en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la dificultad. Ahora, hacer eso, hermanos, no es fácil. No es fácil para mí y yo sé que no es fácil para ustedes, pero el Señor nos manda que nos gocemos en medio de la dificultad. ¿De qué? De saber que Él está con nosotros. Ese es el punto. Cuando estamos en una prueba, el Señor es el que está con nosotros y Él nos va a ayudar a pasarla de la mejor manera. Entonces esa es la primera cosa que se nos dice, tener por sumo gozo. Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 13, si no gozaos por cuanto sois partícipes o participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Una vez más, el consejo es gozaos. Y los apóstoles y los discípulos mostraron esta actitud. Nosotros recordamos cuando los apóstoles fueron llevados por los gobernadores, les trataron mal, les amenazaron, les pidieron que no predicaran más acerca del Señor Jesucristo,
En ese nombre le dijeron, no queremos oír a ninguno de ustedes hablar, así que váyanse y si lo vuelven a hacer, lo más seguro es que va a haber problemas serios, repercusiones serias, tal vez hasta de muerte. Así cuando ellos se van contentos. Aun cuando los habían golpeado, aun cuando los habían humillado, dice que se gozaron de haber sido hallados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Entonces ahí está, gozaos, porque somos partícipes de los padecimientos del Señor, ¿verdad? Cuando nos ultrajan por causa de Él. Pero también nos podemos gozar en circunstancias como las que estamos pasando ahora. No porque está alguien enfermo, sino porque el Señor nos guarda y nos ayuda, aún en medio de la enfermedad. Esa es la primera cosa, que no nos quedamos. Segundo, luego dice el verso 5. Mire lo que dice el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ahora, la primera cosa que se nos dice que debemos de hacer en medio de las pruebas es, debemos de regocijarnos. Pero la segunda es, debemos de rogar a Dios. O sea, nuestra actitud debe de ser una actitud de oración. Hay creyentes que tal vez a veces oran solamente cuando están en problemas. Piensan que Dios es como, por así decirlo, un doctor. Solo voy a visitarlo cuando tengo una enfermedad. Pero no es así. Otros a veces piensan que Dios es como un genio. O sea, lo que yo quiero, eso le voy a pedir y Él me lo va a dar. Y usualmente pedimos cosas para nosotros. Un trabajo, y no hay nada de malo en hacer esto. Pero el punto principal es que nosotros tenemos que mantener una vida de oración, no para pedirle a Dios, sino para en verdad fortalecer nuestra vida con Él. Es como la esposa y el esposo. La esposa y el esposo se comunican, ¿verdad? Pero no lo hacen porque quieren pedirse una cosa uno al otro. A veces sí, pero la mayoría de las veces es porque se aman, porque comparten tiempo y quieren hablar y quieren dar al uno al otro expresiones de cariño y vivir juntos, para compartir todo lo que tienen. Entonces es lo mismo, nuestra relación con Dios se fortalece a través de la oración. Y cuando nosotros estamos cerca del Señor y vienen las pruebas y las dificultades, va a ser más fácil para nosotros poder pasarlas victoriosamente. Entonces necesitamos orar. Sería bueno, especialmente en estos días, que cada noche oremos por esta dificultad de este virus. Que tal vez hay personas enfermas en todas partes del mundo. Oremos que el Señor ponga su mano de sanidad y que la tasa de mortandad sea mínima. Entonces necesitamos orar también para que este evento pueda producir en aquellos que no son cristianos un deseo de saber de Cristo, que puedan preguntarse, ¿y si yo muero, dónde estaría? Que puedan darse cuenta que la vida es frágil y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede partir y que puedan empezar a investigar la persona de Jesucristo. Entonces debe de estar en nuestras oraciones. Orar por aquellos que no conocen a Cristo, pero también debemos de orar por nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en medio de esta tormenta? Porque Él tiene un propósito para nosotros también. Y cada uno de nosotros debe estar consciente de la vida cristiana que llevamos cada uno de nosotros. Puede ser que para algunos esto sea un despertar, porque han estado lejos del Señor. Puede ser que para otros pueda ser simplemente un mejorar, porque han estado sirviendo al Señor. Cualquiera que sea, necesitamos, en verdad, darle gloria al Señor y orar. Entonces esa es la segunda razón. Uno es regocijaos en medio del problema. Luego es rogar al Señor. Pero por último, también podemos mirar otra cosa. Con esto vamos a terminar. Debemos de relajarnos y esperar en Dios, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 6, voy a leerlo, versículos 16 y 17. Algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, conocen esta historia de Eliseo. Dice, él le dijo,
no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Eliseo era aquel profeta que podía decirle al rey de Israel todas las cosas que en secreto planeaba el rey de Siria con todos sus generales. Y luego les pregunta a sus generales, ¿quién de ustedes es el traidor? Y ellos le dicen, no, señor. Lo que pasa es que Eliseo, Dios le revela todo lo que nosotros decimos en secreto. Y por eso el rey de Israel sabe exactamente lo que vamos a hacer. Así que mandó el ejército, es lo que acabamos de leer aquí en este versículo. Sitian la ciudad y luego la casa de Eliseo. Sale el siervo de él y cuando mira el ejército enemigo, el ejército de Siria, dice la Biblia, tuvo gran miedo, tuvo temor, porque sabía que venían por él y por Eliseo. Y corre donde Eliseo y le dice, Señor, mira lo que está pasando. Y Eliseo, ya me lo imagino, hermanos, sale por esa puerta de su casa como que si nada está pasando. Está totalmente tranquilo, está lleno de paz. Y luego el siervo me imagino que se sorprendió. ¿Cómo puede Eliseo estar tan tranquilo? ¿Cómo puede tener tanta paz? Para nosotros también es difícil. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado allí, hubiéramos actuado como actuó el siervo de Eliseo. Tal vez no. Pero bueno, el punto es este. Eliseo le dice a él que mire lo que Dios le va a revelar, ora por él y le pide a Dios que le abra sus ojos para ver el ejército celestial. Y ahora el siervo puede mirar todos los ángeles, todos los querubines, todos los serafines, todos los carros de fuego que están alrededor para defenderlos. Entonces, ¿cómo se habrá sentido ahora? Ese temor tuvo que haber sido cambiado a paz, ¿verdad? A tranquilidad. Y ahora podemos nosotros pensar en nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Verdad? Tenemos que regocijarnos, tenemos que rogar, pero tenemos que relajarnos. O sea, no tener temor, permanecer firmes sabiendo que el Señor tiene control de todas estas situaciones. Dios nos bendiga, nos ayude para que en estos tiempos de dificultad nosotros podamos recordar que si el Señor permitió estas pruebas, estos problemas, estas dificultades, Él tiene un propósito, ¿verdad? Estas pruebas tienen su particularidad, sabemos que son inevitables, impredecibles, son inmensas algunas veces, pueden proceder de Dios, que son para fortalecer nuestra fe, pueden venir de Satanás, que es para destruir nuestra fe, pero cuando vienen de Dios el propósito es triple, miramos en esta noche, para producir paciencia y ciertamente salvación en aquellos que no conocen a Cristo, para producir purificación en nuestra vida y para perfeccionar nuestro carácter. Y por último, la participación nuestra en medio de los problemas es que nos regocijemos, no del problema, pero del saber que el Señor está con nosotros y que Él nos protege y nos defiende, Él es nuestro escudo. Y debemos entonces orar, rogar constantemente, diariamente, manteniendo una comunión íntima con el Señor y relajarnos, descansar en Él. El Señor nos bendiga en esta noche, hermanos, y gracias por este privilegio que ustedes me han concedido de compartir la palabra con ustedes allá en Honduras. Estaré orando por Honduras y también ruego que ustedes oren por nosotros acá en Nueva York. El Señor les bendiga y buenas noches.